esta sesión y tocar otro tema, ¿no? Que fuera pues también yo creo que de interés y necesario en el día a día. Entonces, el planteamiento que yo he hecho tiene que ver un poco con una necesidad que yo creo que, como os decía ahora, está muy en el día a día, ¿sí? Entonces, lo veis bien, ¿no? Sí. Entonces, a ver, conceptualmente, pues la verdad es que con inteligencia emocional podríamos hacer un curso de toda una temporada, pero no un curso en modo rollo teoría, sino en modo práctica, ¿vale? O teoría y práctica, evidentemente. Pero bueno, he intentado hacer un poco un recorrido y acabando en aspectos que creo que son más prácticos, ¿vale? Pero que no se entienden una parte sin la otra. Es decir, no podemos trabajar el error y la autoconfianza, entre otras variables, de manera eficiente si no tenemos nociones y si no vamos creciendo en conceptos de inteligencia emocional. Y al revés, todo ese bagaje que vayamos aprendiendo nos va a dar facilidad para gestionar mejor las herramientas que luego vamos a ver para ir trabajando el error, la autoconfianza o conforme vayamos haciendo más charlas, pues otro tipo de variables. ¿Vale? Entonces, un poco lo que quería es tocar hoy de manera, no sé si muy densa o no, pero sí que voy a intentar meter un poquito, sobre todo en la parte de inteligencia emocional, de conceptos que yo creo que son o deberían ser obligatorios de dominio para cualquier entrenador o entrenadora. Primero, por el material con el que trabajamos, que es personas y niños, y previamente por nosotros mismos, ¿vale? Por nuestro propio funcionamiento. Entonces, pondré una parte teórica que yo uso mucho en intervención y en consulta, que creo que os puede servir. Eh, Quizá pues, no con un día, pero bueno. Entonces, yo parto siempre desde este concepto que es, no sé vuestras expectativas, no sé qué podemos esperar cuando acudimos a una charla, a una formación. Sí que sé que solemos tener expectativas, demasiadas expectativas de lo que nos podemos llevar. Es decir, en 60 90 minutos que dura una charla, yo como mucho puedo coger algún concepto o algo que me remueva o algo que pueda empezar a aplicar. Pero al final aquí la clave está en que esto sea una semilla de algo que a mí me permita prolongar en el tiempo y seguir formándome, evidentemente, con los condicionantes de tiempo que podáis tener, ¿sí? De priorizar. Los que habéis estado en el curso ya lo sabéis porque soy muy pesado, que una cosa es la información y otra el conocimiento. Información es lo que yo plasmo aquí, o lo que hemos ido hablando, lo que se puede trasladar en una formación. Conocimiento es cuando yo soy capaz de aplicar o de interiorizar ya interiorizado esa información de una forma práctica y útil que a mí me reporta en un beneficio a la hora de, pues precisamente de aplicarlo en el día a día. Y yo siempre parto de que las formaciones, más allá de que aquí, más online encima, tengamos ese formato de teórico y de escuchar por vuestra parte, aunque yo estaría encantado de que me cortaseis, de que no viéramos presentación y que lo hiciéramos más a fuego cruzado, pero al final el aprendizaje y el adquirir conocimiento va de hacer. Las formaciones tienen que ser de hacer. Yo si de aquí os lleváis una cosa que apliquéis, una, de verdad que habéis invertido bien vuestro tiempo, ¿vale? Una que apliquéis y que le deis continuidad. ¿Ok? Y que a partir de ahí, pues vosotros la perfiléis. Y creo que sabéis también como yo que no hay ninguna manera de mejorar en algo más que con tiempo y tareas. Haciendo algo. Yo si quiero aprender a hacer tortillas de patata, pues joder, me pongo a hacer tortillas de patata, me pongo a batir huevos,
más batidos, menos batidos a las patatas, o es imposible. Si yo quiero aprender a hacer una bandeja con la izquierda, pues tengo que invertir tiempo y tareas en hacer bandejas con la izquierda. Si yo quiero aprender una zona press, pues tengo que invertir tiempo y tareas. Si no, es imposible. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, trato de enfocarlo, de mezclar un poco lo que son conceptos básicos con herramientas. Para mí los conceptos básicos ya son una herramienta en sí, ¿vale? Porque yo cuando explico mi trabajo o el trabajo psicológico muchas veces es ayudar a las personas a poner nombre a lo que piensan, a lo que sienten y a lo que hacen en su contexto deportivo en este caso, ¿vale? Y eso muchas veces ya es una herramienta de, pues por ejemplo, gestión emocional, ¿vale? Que a partir de ahí sí que es cierto que podamos aplicar herramientas y demás. Pero pues esto es igual que un carpintero tiene que conocer y tiene que saber manejar el martillo, la sierra, un árbitro el reglamento y el silbato, un cirujano el bisturí. Sí, pues nosotros que trabajamos en este ámbito deportivo en el que la toma de decisiones es constante y el factor psicológico tiene una repercusión tan alta, incluso el emocional, tenemos que dominar, tenemos que conocer lo que es. Yo, si conozco cómo funciona un coche, seré capaz de cuidarlo más, de ser más eficiente, de que me dure más, de usarlo mejor. Si no lo conozco, pues lo usaré peor, lo gastaré antes. Entonces, que se entienda un poquito, no sé si me he explicado bien, pero es una manera de hacer un símil de la importancia de tener conocimientos como los que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, en esta parte un poquito más teórica, aunque ya os repito que esto es fundamental para luego las herramientas prácticas y en la gestión del día a día con las personas podamos enfocarlo de una manera apropiada, ¿sí? Tenemos que conocer ciertos conceptos para eso, ¿vale? Entonces, permitidme que os explique el funcionamiento del cerebro con una especie, se suele explicar con una metáfora. Sí, ahora no lo veis, pero yo tengo aquí en mis manos un caballo y un jinete, ¿vale? Entonces, en cada situación que tenemos, hay zonas del cerebro que luchan por mandar, por hacer lo que ellas dicen, ¿vale? Entonces, las dos primeras zonas las vamos a representar en un caballo, ¿vale? Una primera zona que es aquella que tiene que ver con nuestros instintos, con aquello que es totalmente automático, la respiración, la regulación de la temperatura, el ritmo cardíaco, que cuando yo estoy buceando y tenga la sensación de que no puedo respirar más o que no aguanto más, que en realidad sí que aguantaría más fisiológicamente, yo tenga la necesidad de salir y coger aire, que si yo salgo a la calle y veo que hay, perdonadme el ejemplo, pero es para que se entienda, que hay un tío con metralleta y otro con un cuchillo, esa zona del cerebro tome el mando para elegir una de las tres conductas de supervivencia, que es o escapo, o ataco, o me quedo paralizado. ¿Vale? Y es algo innato, no, o sea, cuando esta estructura del cerebro toma el mando, ya está, ¿eh? Tiene que ver todo aquello que tenga que ver con la supervivencia de la especie o del individuo. La reproducción sexual, impulsos agresivos, etcétera, ¿vale? Hay otra segunda zona, que es el cerebro límbico, que es el que tiene que ver con las respuestas emocionales. Las emociones, luego vamos un poquito más, pero tiene que ver mucho con la regulación de nuestro nivel de energía. Si yo estoy alegre, tengo más energía. Si yo estoy enfadado, tengo más energía. Si yo estoy triste, mi nivel de energía es bajo. ¿Vale? Y todo eso, una de las funciones que tiene es nos ayuda a regular nuestra interacción social, ¿vale? Somos seres sociales, pero bueno, luego lo veremos un poquito más. Entonces, esto es importante. Cuando nacemos con estas dos estructuras del cerebro totalmente hechas o prácticamente hechas.
Y en nuestro día a día la mayoría de decisiones las tomamos con estas dos partes del cerebro. ¿Vale? Cuando actuamos con estas zonas del cerebro nos guiamos por el principio del placer. Hago lo que me apetece aquí y ahora. No veo la línea del tiempo. No veo, por ejemplo, las consecuencias de lo que yo esté haciendo ahora. ¿Vale? Nos guiamos por la irracionalidad, la agresividad, el egoísmo, etc. Entonces, a ver si se ve bien el vídeo. Ese caballo que os he dicho, a veces se convierte en un pony, a veces es un caballo y a veces es un toro. No sé, ¿se ha podido ver? Sí, más o menos. Se Sí. entrecortaba un poco, Entonces, pero sí. vale. Bueno, es pues un toro salvaje de estos de Dallas, de cowboys, ¿vale? Entonces, esa parte emocional instintiva que toma el mando en la mayoría de decisiones que tomamos en el día a día, lo que os decía, a veces es un pony, es decir, cuando el niño o nosotros estamos en una situación de calma, nos es fácil controlar y regular ese pony, a veces es un caballo, pero en situaciones de alto estrés se convierte en un toro salvaje muy difícil de gestionar. ¿Vale? Entonces, la parte del jinete, que sería la parte del cerebro que representa el córtex, la zona prefrontal, todo lo que envuelve, todo lo que está arrugado, si veis un dibujo de un cerebro, es la parte que tiene que ver con la que regula, la que es capaz de regular los otros dos pisos, las emociones y los impulsos. Es donde reside nuestra capacidad de pensar, de razonar, de la voluntad de hacer algo, la que conseguimos la que ejerce los mecanismos de autocontrol y de represión. ¿Vale? O sea, es decir, el jinete. Entonces, es súper importante entender que esta zona del cerebro se acaba de desarrollar a los 20-25 años. A los 20 o 25 años. Entonces, esto es importante, ahora lo he alargado un poco, pero cuando lo hablamos a chicos pequeños, pues esto es importante que ellos sepan. Cuando actuamos con el jinete, hacemos lo que debemos, lo que me conviene, por encima de lo que me apetece. Y soy capaz de ver la línea del tiempo. ¿Vale? Entonces, para gestionar ese jinete, ese caballo, necesito que haya un jinete que tenga cierta madurez, que haya pasado un tiempo y que además tenga herramientas. ¿Vale? Yo el caballo lo puedo dirigir con las espuelas, con la cuerda, con la voz. Eso es tener herramientas para que el caballo vaya por donde a mí me interesa. ¿Vale? Por eso, si le decís a cualquier niño, incluso a nosotros como adultos, la frase de sé lo que tengo que hacer muchas veces, pero si no me obligan o si no hay algo externo que me obligue, no lo hago. Esto a ellos ya les da una tranquilidad y una explicación de por qué muchas veces, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Porque es muy difícil. Es muy difícil y es muy difícil aún más que tengan consistencia a la hora de conseguirlo. Hay veces que igual lo consiguen en determinadas veces, pero son muy inestables o no son consistentes. Pues esto es importante, esto es importantísimo. Es importantísimo también que entendamos eso, que a ellos les falta esta estructura y que muchas veces somos nosotros los que les ponemos esa estructura, ¿vale? Para ayudar a regular esas emociones y las conductas asociadas a esas emociones, ¿vale? Pero bueno, entonces, esta parte es una explicación paralela a lo que acabamos de ver, ¿vale? La parte del piso de abajo sería la parte del caballo, perdón, la parte de las dos primeras estructuras, todo aquello que es instintivo, que es emocional o que es aprendido. Es decir, yo voy a Zaragoza mañana,
Pero, tíos, yo no conduzco. Yo cuando me pongo en la autovía, yo ya no conduzco. Yo no conduzco, conduce mi piloto automático. Porque yo voy pensando en lo que sea, voy haciendo una llamada, voy escuchando música, escuchando la radio, voy pensando. Y estoy en el piso de abajo, porque es una conducta que ya tengo automatizada. ¿Cuándo subo de nivel? ¿Cuándo me pongo en modo jinete? Cuando veo una patrulla de la Guardia Civil, cuando veo que estoy llegando a un radar, o cuando veo que estoy corriendo más de la cuenta, o cuando veo que hay coches en la calzada porque igual ha habido un accidente. ¿Sí? Lo mismo. Andar. Yo salgo a la calle y no pienso en cómo andar. Yo ando y voy pensando en otras cosas. Mi parte consciente está en otra cosa. Ahora, si salgo a la calle y está todo helado, veo que hay dos personas que se están cayendo, que se están intentando agarrar, me pongo en modo jinete y voy mirando a ver dónde piso, dónde me agarro. ¿Vale? Y esto es aplicable no solo a este tipo de conductas básicas, sino a conductas que como entrenadores o los propios jugadores aprenden, patrones de conductas, patrones de pensamiento. Por ejemplo, a la hora de interpretar un fallo o algo que está ocurriendo en mi juego. ¿Vale? Entonces, esto es importante conocerlo. Luego volveremos un poquito a esto, ¿vale? Entonces, en cada situación potencialmente estresante, las tres partes del cerebro luchan por tener el control. Y el que gane en esas situaciones determina la calidad de mis decisiones, si es más acertado o menos acertado. ¿Vale? Entonces, por eso muchas veces el rendimiento está asociado a conductas que yo aprendo en esta parte consciente y que soy capaz de automatizar, porque después no tengo que invertir energía cognitiva, energía mental en ejecutar y solo me dedico pues a eso, a ejecutar de una manera automática. ¿Vale? Esto sería la primera parte. Entonces, ahora, de una manera también que está muy relacionada, está el concepto que es un concepto de lo que aborda la psicología de pensamiento, emoción, conducta. ¿Vale? La psicología aborda los pensamientos, las emociones y las conductas, es decir, las conductas observables y las no observables en el ámbito deportivo, en mi rol en el deporte. Si soy entrenador, en mi rol de entrenador. Si soy jugador, en mi rol de jugador o jugadora. Entonces, esta es la cadena en la que es más fácil trabajar, pero es una cadena que va en dos direcciones. Es decir, cambiando mis conductas puedo cambiar mi estado emocional y aquello en lo que yo estoy pensando, ¿vale? Pero vamos a afrontarlo en esta vía. Situación. Tiro libre, ¿vale? Jugador o jugadora que tiene un buen porcentaje de tiros libres, digamos un 85% durante la temporada, pero que en el último partido bajó, hizo 5 de 10 y en este partido, me lo invento, lleva 4 de 6, pero ha fallado los dos últimos. ¿Sí? Esa es la situación de contexto. Tiempo que va desde que pitan la falta hasta que tira, pues quizá un minuto. ¿Vale? Entonces, en ese minuto, si ese jugador o jugadora está pensando, está dándole atención a pensamientos negativos o no útiles, como el último día no he estado bien, he fallado los dos últimos, voy a fallar a mi equipo, lo voy a hacer mal. Si le doy espacio a ese tipo de pensamientos, podemos perder, por mi culpa. Si yo le doy espacios y más atención a ese tipo de pensamientos, el estado emocional que yo voy a generar va a ser un exceso de tensión, de ansiedad, de miedo al fallo, ¿vale? Y con ese exceso de tensión muscular, mi ejecución motora, que es la conducta, voy a tener más tensión muscular, con lo cual, en esta acción de precisión voy a tener menos probabilidades
de que el resultado de la acción sea el que yo quiero, que es anotar. Sin embargo, si en esa misma situación yo soy capaz de enfocar pensamientos más que positivos, útiles, es la palabra. Es decir, pensamientos de, primero, por supuesto, tengo derecho a fallar, pero sé tirar tiros libres, mi equipo confía en mí, tengo derecho al fallo, pero sé cómo meterlo, sé cómo es mi rutina, sé cómo tiene que ser mi técnica, dónde tengo que poner la vista, ¿vale? Si yo estoy generando ese tipo o sea, si le doy espacio a ese tipo de pensamientos, el estado emocional que voy a generar va a ser de más seguridad, de más calma, de más confianza, ¿vale? Y con eso voy a conseguir que mi ejecución motora tenga más probabilidades de éxito, ¿vale? Y este funcionamiento es clave, no sirve siempre, ¿vale? Pero este funcionamiento y esto lo tienen que conocer. Tienen que conocer o tenemos que conocer que me tengo que responsabilizar de a qué estoy pensando, a qué pensamientos le estoy dando atención. Y no puedo pensar a la vez atención a esos dos pensamientos. Es como si yo estuviera cambiando de canal, ¿vale? Sin que yo tenga ningún tipo de afiliación, pero imaginamos que es cambiar entre Antena 3 y Televisión Española, ¿sí? No puedo ver las dos a la vez, voy cambiando. Yo tengo que entender en qué momento me interesa darle espacio a cada tipo de pensamientos, ¿vale? Que luego lo vamos a ver. Entonces, uniendo estos dos conceptos un poco, no sé si os habéis dado cuenta que al principio he puesto inteligencia emocional de izquierda a derecha en la primera diapositiva, pero tachado la parte de emocional, ¿vale? Porque esto va en vertical, ¿sí? La parte de conducta asociaría a la parte instintiva, la parte emocional al segundo piso, la segunda zona, y la parte de inteligencia al jinete. Entonces, las emociones siempre llevan asociada una conducta. Las básicas son estas que veis aquí. El miedo, por ejemplo, escapar o paralizarme. Traducido a conductas deportivas, la evitación. ¿Vale? La rabia, pues el atacar. Por ejemplo, algo que a veces es necesario, lo que pasa es que tienes que conocer muy bien al grupo y algo que se busca como entrenadores, igual no lo habíais pensado, pero es ¿por qué nos enfadamos a veces como entrenadores y lo volcamos con el grupo? A veces por desahogo, pero a veces porque buscamos hacer reaccionar, enfadar al grupo quizás. ¿Por qué? Porque la rabia, el enfado genera energía. Y si hay deportistas que son capaces de, con ese nivel de energía enfadados, son capaces de rendir bien. Hay otros que van a peor. ¿Vale? Pero entender esta cadena. ¿Vale? Entonces, la inteligencia emocional va de esto. De ser capaz de ponerme en modo jinete cuando a mí me interesa, cuando lo necesito, cuando me conviene. ¿Ok? Entonces, cosas importantes de las emociones. Las emociones me proponen algo, pero no deciden. ¿Vale? Las personas que tienen poca gestión emocional, les cuesta eso, tener autocontrol, regulación, ¿vale? Porque que a mí el miedo me proponga no hacer ese tiro, no quiere decir que yo no lo tenga que tirar. El tema es que yo tengo que ser capaz de hacerlo a pesar del miedo. No puedo esperar a no tener miedo para hacer ese tiro o esa acción. ¿Vale? Pero bueno, lo vemos un poquito, tampoco me quiero explayar mucho en esto. Del tema de las emociones, esto es importante, sobre todo la parte y lo pasamos muy por encima, que tiene las emociones tienen estas cuatro partes. Un evento o un estímulo que lo desencadena, ¿vale? Una reacción fisiológica y una interpretación y una conducta como respuesta. Entonces, por ejemplo, las reacciones fisiológicas son muy parecidas, tanto con el miedo, con la ansiedad, como con la ira. Se me acelera el pulso, ¿vale? Entonces,
Pero es importante que para la gestión emocional haya un trabajo de aprender a reconocer de qué manera se manifiestan las reacciones. Por ejemplo, con los nervios, que me comentabais alguno el tema de la ansiedad precompetitiva. Si tú haces a los niños la pregunta, ¿los nervios son buenos o malos? Muchos te dicen que malos, conforme van teniendo más experiencia ya es depende. ¿Sí? Pero por ejemplo, hay gente que le sudan las manos cuando se pone con esa ansiedad precompetitiva. O hay gente, el llamado pipí del miedo, que tiene que ir más veces al baño de lo normal. ¿Vale? Pero es importante porque la única manera de gestionar las emociones, no de controlarlas, que no se pueden controlar, sino de gestionarlas, va precisamente de conocer qué son, cómo funcionan, cómo se reflejan en mí, ¿vale? Porque eso me va a dar información. Entonces, de manera rápida, son respuestas que emitimos las personas. No las podemos evitar. ¿Vale? Son cambios que ocurren en nuestro cuerpo. Aquí lo veis por encima, sí, pero si veis la parte que es azul, muestra poca actividad, poca energía, poco nivel de activación. Pues este que estoy señalando con la flecha, por ejemplo, está asociado a la tristeza. Y si veis a este de abajo, por ejemplo, tiene que ver con la depresión. Son pruebas que se han hecho del nivel de actividad que había a nivel interno. Y sin embargo, la felicidad, pues veis que, o la ira, que muestra zonas de mucha actividad, mucha energía. Pues aquí, por ejemplo, la ira que va del pecho hacia arriba y ahí en las extremidades. Cuando tú preguntas a alguien dónde notas el enfado, pues suele ser en la cabeza, en el pecho o en los brazos o en las manos. ¿Vale? Pero bueno, simplemente que sepamos eso. Intensas y breves. Iremos ahora con esto porque este sería para mí, si os dijera un aspecto que tenéis que controlar de las emociones desde ya, es este. Tienen unas funciones, están diseñadas para ayudarnos a sobrevivir, ¿vale? Pueden ser adaptativas o desadaptativas la respuesta que emitimos, ¿vale? La función social que hemos dicho antes, pero sobre todo una función motivacional. La emoción es la puerta de entrada a la motivación, ¿vale? De hecho, la alegría, la función de la alegría como emoción es reproducir. Yo quiero más de eso. Yo quiero que eso se repita. ¿Vale? Y sobre todo, lo que os decía antes, nos dan información y yo tengo que ser capaz de ponerme en modo jinete para gestionarla. Ejemplo muy claro. Soy un jugador que me enfado mucho con las decisiones arbitrales y me enfado de una manera que acabo emitiendo respuestas o conductas desadaptativas de una manera reincidente. Pues yo tengo que ayudarle, mi trabajo tiene que ir a ayudarle, o como entrenadores, que también puede pasar, a hacerle entender que tiene que en esa situación que emite una respuesta en modo caballo, en modo automático, a que suba de nivel y a que haga lo que le conviene por encima de lo que le apetece. Ejemplo, cada vez que te piten una falta en contra, te agachas, te desatas las zapatillas y te las vuelves a atar. Y si no es suficiente, vas al banquillo y le chocas la mano a tu entrenador mientras levantas la mano y le das la espalda al árbitro, por ejemplo. O vas a tocar 4 líneas del campo con tu pie derecho. Eso es ayudarle a ponerse en modo jinete. ¿Vale? Esto es una herramienta que no da tiempo, pero sí que vamos a ver una cosa sencilla que yo creo que os puede ayudar, que es un método para trabajar las emociones cuando tienes un poquito de tiempo, ¿vale? Pero normalmente el trabajo de la gestión emocional va por aquí. Reconocer emociones en mí mismo y en otros, entender, y esta es la más importante, las causas, los antecedentes y las consecuencias. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando, la sensación de injusticia y el criterio de los árbitros. ¿Sí? Y una manera de hacerle entender las consecuencias es, ¿vale? Escríbeme cada vez que tengas esa conducta 3 consecuencias negativas de reaccionar así.
me pitan técnica, me siento un poco decepcionado por reaccionar así, decepciona a mi equipo, puedo tener más minutos de banquillo o incluso una expulsión o una sanción. Entonces, le ayudamos a conectar con las consecuencias de eso. Porque las personas muchas veces no cambiamos hasta que no interiorizamos las consecuencias de no cambiar. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, pues etiquetar las emociones, expresarlas y tener técnicas de regular las emociones, que sería, por ejemplo, lo que hemos dicho pues de agacharme y desatarme las zapatillas y volverme a atar, o ir a chocar la mano de los entrenadores. Eso sería una técnica de regulación emocional. ¿Vale? Entonces, si yo os pregunto esto, mirad, las emociones tienen que ver, aquí las clasificamos en dos ejes. Uno, el que decíamos antes, nivel de energía, ¿vale? De 0 a 10. Y nivel de más que de bienestar, de agradabilidad. Estar enfurecido o devastado es bastante desagradable. Estar sereno o extasiado es muy, muy agradable. ¿Vale? Entonces, en esos dos ejes, más que cada cuadrito pequeño que veis allí, ¿sí? Quedaros con los colores. Entonces, yo os preguntaría, sentiros libres de contestar, si queréis, pero por lo menos, si no, pensarlo. Primera pregunta. Tenemos que entender nuestra tendencia. ¿Cuál es mi tendencia personal? ¿Dónde me situaría? El rojo tiene que ver con la ira, el azul un poco con la tristeza, ¿sí? Ya vemos ahí. Yo, mi tendencia personal, ¿cuál sería? Pues yo estaría entre el amarillo y el verde, pero sobre todo más en el verde. ¿Ok? Entonces, como entrenador o como deportista, da igual, entendiendo mi tendencia personal, la siguiente pregunta sería, ¿en dónde situaría para tener el rendimiento máximo en mi rol de entrenador o de deportista, dentro de mi juego y de mi manera de ser? ¿Vale? Y pues me situaría, pues bueno, pues seguramente entre el rojo y el amarillo, sin alejarme mucho del verde por mi forma de ser, pero no yéndome mucho al rojo, poco, ¿sí? Y la siguiente pregunta sería, ¿dónde suelo estar? ¿Estoy siempre allí? Cuando no estoy allí, cuando rindo mal, ¿hacia dónde me voy? Muy al rojo, muy al azul un poquito más apático, en función de cuando tengo una mala época, o juego menos de lo que me espero, o fallo más de lo que me espero. ¿Sí? Esto es oro. Esto es oro. ¿Vale? Porque le ayudamos primero a entenderse y a estudiarse, o nos estudiamos, aprendemos a ver cómo nos comportamos y a partir de ahí aprendemos a gestionarnos mejor y a conectar, ¿vale? Hostia, pues yo, por ejemplo, y algo que intento enseñar a los entrenadores es, cuando tú hables con un deportista, o quizá no a nivel de grupo, porque a nivel de grupo es más complicado, pero cuando quieras hablar con alguien a nivel individual, ¿sí? O vosotros podéis hacer esta pregunta. Yo cuando acaba el partido, muchas veces a los deportistas les pregunto, no me digas si lo has hecho bien o mal, dime dónde te sitúas en este cuadrante. O ponme situaciones o ejemplos de si has pasado por varios, en cuál has estado más. Pues mira, hoy he estado más en el rojo. Hoy he estado más en el rojo de lo que me conviene. ¿Vale? Entonces ya estamos haciendo un trabajo. ¿Vale? Aparte de que ayudamos a poner nombre un poco y a tener vocabulario emocional. Este sería un ejemplo que lo podéis trasladar a situaciones de juego. Oye, pues mira, en este tipo de situaciones, por ejemplo, yendo aquí, evidentemente hay situaciones del juego que igual a mí me exigen más energía. Por ejemplo, acciones defensivas me van a exigir quizá más energía que cuando tengo que lanzar un tiro cuando estoy solo o un tiro libre. ¿Vale? Entonces nos vamos moviendo aquí continuamente.
¿sí? Pero el hacer este trabajo y un sistema de registro tan sencillo como este, ¿sí? Por ejemplo, yo soy muy nervioso y tengo partido y ya empiezo el día súper nervioso, súper activo, con amarillo, es decir, con el nivel de energía alto. Pero yo tengo que aprender a regular, yo tengo que aprender a usar esa energía donde me conviene, que es en la pista. Entonces, igual tengo que aprender herramientas o algún tipo de actividad que me ayude a llegar y a gestionar esa energía. O al revés, ¿sí? Entonces, es una manera de ir trabajándolo. Aquí, vaya, esto se me ha cruzado. Os decía, importante conocer de las emociones. Yo creo que tenemos y tenéis y los deportistas tienen que ser expertos en controlar la intensidad y la duración. Evidentemente no voy a poner la canción de Rocío Jurado, pero si veis la letra, a mí me ayuda a que los deportistas o los entrenadores se acuerden para que luego sepan conectar con la gestión emocional que les conviene. Es decir, las emociones funcionan como una ola. Tal como vienen, se van, pero tienen un inicio y un final. Os pongo un ejemplo que ocurre también cuando hay ataques de ansiedad. ¿Sí? Hay que ayudarle a conectar que tal como vienen, en un momento dado se irá. ¿Vale? Pero tenemos que ser expertos en reconocer la emoción que estoy sintiendo y su intensidad. Entonces, si vemos aquí esta curva y lo puntuamos de 0 a 10, ¿sí? En el momento en el que la emoción llega a una intensidad de 8, ya vamos tarde. Ya se produce lo que pongo ahí, un secuestro emocional. Entonces ahí lo único que tengo que conseguir es reconocerlo, y para reconocerlo hay que medir. Entonces, ¿cómo medirlo? Pues de 0 a 10. Acostumbraros a trabajar vuestras emociones de 0 a 10. ¿Sí? Porque cuando estamos en esa fase de 8 a 10, lo que ocurre es que nos descargamos emocionalmente. Y si no, pensar en una bronca que luego hayáis pensado que, hostia, pues igual me he pasado, que no procedía. O en una reacción, como el ejemplo que os pongo aquí. Entonces, yo tengo que aprender en esa gestión emocional a que cuando estoy de 8 para arriba, tengo que comprar tiempo. ¿Cómo? Cada uno tiene que encontrar sus herramientas. Una es la que os he dicho antes, el jugador o incluso el entrenador, ¿por qué no? Que se agacha, se desata y se vuelve a atar las zapatillas. ¿Vale? Y esto ocurre lo mismo con la euforia. Vosotros lo sabéis. ¿Qué ocurre muchas veces cuando estamos eufóricos? Que me vuelvo al banquillo contrario y le largo algo, le digo algo. O a un rival, o hago algún gesto. Cuando estamos en ese punto de 8 a 10, silencio, aguantar, ¿vale? Pero esto es súper importante, ¿ok? Quieto ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son herramientas que podemos ir usando. Os decía algunas veces en el curso, no conozco otra manera, escribir es una manera organizada de trabajar, ¿vale? Y hay que invertir tiempo y tareas. Pues estos son tareas sencillas con las que, si yo tengo ese jugador que tiene tendencia a no gestionar bien su ira, puedo usar esta tabla de la izquierda. ¿Sí? Durante un mes vas a trabajar con esto. Calificas la intensidad de 0 a 10, sensaciones físicas que has tenido para reconocerlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo soy capaz de reconocer la emoción aquí, voy a ser capaz de que no me llegue a este tope. Voy a ser capaz de, por medio de alguna herramienta o alguna técnica de gestión, de que la intensidad igual llegue solo al 9. ¿Vale? Y eso es una gestión de la emoción. ¿Vale? Conectando con lo que hablamos también de pensamientos antes. ¿Sí? Nuestros pensamientos condicionan nuestra actitud. ¿Sí? Si yo estoy pensando en, bueno, me han sacado de titular y estoy hablando mal, encabronándome ahí en el banquillo y le estoy dando espacio a ese tipo de pensamientos,
Luego, cuando salga a la pista, es probable que mi actitud vaya en consonancia con ese tipo de pensamientos que yo he estado dándole espacio. Sin embargo, si yo estoy pensando en lo que yo controlo, pues se va a enterar. Voy a poner aún más energía y voy a intentar que vea que estoy preparado para jugar más minutos, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos que ayudarles a entender que tienen que aprender a identificar en qué estaba pensando cuando he tenido este tipo de actuación, ¿vale? O nosotros mismos, vaya. Gestión de pensamientos, pues esta herramienta es súper potente y súper sencilla. Usando el ejemplo del tiro libre o del jugador que se enfada en esa situación, ¿sí? Lo primero que le ayudamos es a tomar conciencia de, vale, ¿qué estabas pensando en ese momento? Joder, que mamón el árbitro, que siempre a mí, que me tiene manía, que no sé qué, que no sé cuántas. ¿Sí? O en el tiro libre, pues lo que hemos dicho, yo le hago escribir o que escriba esos pensamientos en un folio. ¿Vale? Y lo pega en su habitación en una pared. Y ahora le hago coger otro folio y en ese folio le hago poner pensamientos más que positivos, útiles para actuar bien en esa acción. En el tiro libre, en la acción de precisión, en la acción de cuando me pitan faltas en contra, una gestión adecuada tendría que ver con levantar la mano, seguir y poner mi foco de atención en lo que viene. Entonces, le hago que pongo pensamientos que le ayuden a conectar con eso. Por ejemplo, tengo un buen porcentaje, sé cómo hacer mi técnica, tengo la confianza de mi equipo, etcétera, ¿vale? Cada semana meto 70 tiros libres en entrenamientos, me lo invento, no sé cuántos serán, pero bueno. Y lo pega en la pared contraria de la habitación. Y le hacemos que por la noche simplemente juegue con una linterna que apague la luz y ponga su foco a dónde va la mente, a lo que nos preocupa automáticamente, a los pensamientos negativos. Y que coja el mando del foco y lo cambie al otro lado, a los pensamientos que le ayudan a ejecutar bien en esa situación. Y simula. Y la parte instintiva le va a llevar a los pensamientos negativos. Y vuelvo a enfocar en los positivos. ¿Vale? Eso es súper potente. ¿Por qué? Porque cuando luego está en la acción, cuando está en la situación estresante del juego, ya lo ha trabajado, ya lo ha preparado y le va a ser más fácil ponerse en modo jinete, subir de nivel, porque lo ha trabajado. Si no, va a ser muy difícil. ¿Vale? Bueno, estas son herramientas también que usamos a veces, que podéis usar cuando tenéis un deportista que ha tenido una lesión o cuando tenéis un deportista que ha tenido una situación en la que ha actuado muy mal o que ha tenido una situación de éxito. Luego lo veremos en otra herramienta, ¿sí? Pero estos son técnicas narrativas, pero bueno, lo paso un poquito por encima. No sé cómo voy de tiempo, ¿vale? Que ahora pasaremos ya a la parte de herramientas de gestión del error y confianza. Pero esto me interesa para cerrar, ¿vale? Los entrenadores tenemos que anticipar situaciones y dirigir conductas. Es decir, tenemos que saber, tenemos que tener herramientas para generar cambios de conducta en los deportistas o en nosotros mismos. Y sobreestimamos el poder que tiene la conducta verbal y el razonamiento. Es decir, que yo le diga, incluso que el deportista o yo mismo sepa lo que tenga que hacer, no es suficiente para que siempre lo consiga. Y si hablamos de chicos y chicas en edad de adolescencia, pero si muchas veces nosotros tenemos que parar y reflexionar para saber por qué hemos hecho determinada acción, imaginaros ellos. Acordaros que el jinete se acaba de desarrollar a los 20, 22, 25 años. ¿Vale? Entonces, lo que es súper importante es que sepan la conducta que no tienen que hacer y que sepan la que sí que tienen que hacer. ¿Vale? Esto es súper importante porque muchas veces de verdad que no lo saben. ¿Vale?
Entonces, incluso en aquellos casos de jugadores o jugadoras que se entran en un bucle, muchas veces el refuerzo, los jugadores, y vosotros sabéis que muchas veces dependen también del contexto que tienen en casa. Y si yo suelo tener conductas que no siempre son las adecuadas, pero aprendo que por medio de ese tipo de conductas yo tengo atención de figuras de referencia, como es mi entrenador o son mis padres, aunque sea por medio de broncas, yo consigo tener atención de las personas de apego para mí. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que a veces tenemos que dejar de lado el refuerzo de la conducta que no hace y centrarnos solo en, oye, de 10 veces lo hace bien en 2, hace la que debe en 2. En esas 2 tengo que estar ahí y tengo que decírselo inmediatamente. Y tengo que gestionar mi frustración de que poco a poco vaya avanzando y de conseguir que lo haga 3 veces y luego 4 y luego 5, ¿vale? De reforzar el avance. ¿Ok? Entonces, otra herramienta que es a la vez un concepto, pero que es una herramienta brutal. Es de las mejores herramientas que hay en psicología y, de hecho, a nivel técnico sería lo que facilita la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Que es cambiar de perspectiva. Cambiar de perspectiva. ¿Qué me conviene? Por ejemplo, en el ejemplo del tiro libre. El 9 sería ver el pensamiento que no útil y el 6 el útil. Cuando estoy ejecutando el tiro libre, yo tengo que saber, me conviene ver el 6. Igual cuando estoy después en frío, cuando ya ha pasado el partido, me conviene ver el 9. Es decir, vale, ¿por qué estoy fallando más tiros libres? Vamos, Rubén, tío, que es que lo sabes hacer, tienes mejor porcentaje, ¿en qué estás fallando? ¿Sí? Tengo que elegir el momento. Normalmente, nosotros como adultos, imaginaros los niños que no tienen el jinete formado, viajamos a lo que nos preocupa, a lo negativo, a lo que tenemos que mejorar. Y más si yo tengo un entrenador que me recuerda más lo que tengo que mejorar que lo que hago bien. ¿Vale? ¿A dónde van las moscas? A la mierda. ¿Dónde van las mariposas? A las flores. Mi pregunta es, ¿el paisaje es el mismo? ¿Sí? Entonces, yo tengo que ayudarle al deportista o a mí mismo a entender cuándo me tengo que poner las gafas de mosca y cuándo me tengo que poner las gafas de mariposa. De hecho, para gestionar el error. Yo tengo que ayudar al deportista a que cuando está en pleno competición o entrenamiento, las gafas de mariposa. ¿Por qué? Porque son las que le van a dar seguridad y necesita seguridad. Lo que necesita entender es que después, cuando acaba el entrenamiento, tiene que ponerse las gafas de mosca para analizar qué es lo que podía haber hecho mejor, qué es lo que tendría que haber hecho mejor o cómo lo puede hacer. ¿Vale? Entonces, por eso vamos aquí. El error, gestión del error, tiene que ver con el concepto de aprender a relacionarse con el error. Les tenemos que enseñar a relacionarse con el error. Primero, pues aquí pongo ejemplos que hay un montón. Si leéis la prensa deportiva, siempre hay declaraciones, siempre hay ejemplos que los tenéis que usar, los podéis usar con ellos. Un niño ve esto y conecta, o sea, ya estáis trabajando la gestión del error, porque ya están gestionando sus expectativas, porque se les olvida, porque ellos están en modo jinete, porque su modo caballo, porque su jinete no está desarrollado y viven en el aquí y en el ahora, y se les olvida. ¿Vale? Entonces, con esto les ayudamos a conectar que los mejores del mundo también fallan y que ellos tienen derecho al fallo y que están de hecho para fallar. ¿Vale? Un concepto muy bueno para trabajar, incluso por medio de vídeos, no lo pongo, pero si ponéis en YouTube Next Play Speed, es decir, velocidad a la que paso a la siguiente jugada, salen vídeos, ¿vale? Este es de Caitlin Clark hablando de esto, pero hay unos que salen antes que va de eso. Sale un vídeo de Jordan, pues eso, cómo acaba una acción y automáticamente pasa a la siguiente y pierde
roba el balón y pasa a la siguiente, y pierde el balón y pasa a la siguiente, ¿sí? Y esto lo podéis ver muy bien en vídeo con los jugadores. De hecho, en el vídeo de Kelly Clark le ponen un vídeo de un tiempo en el que ella fallaba una acción y tardaba 3, 4, 5 segundos en reaccionar, ¿vale? Pero usar este tipo de material es aprender a gestionar el error, es ayudarles a regular las expectativas, ¿vale? Lo paso, ¿sí? Este tipo de cosas. No es el fallo, sobre todo este de la derecha, ¿sí? Esto es lo que suele ocurrir, que pensamos que el fallo se soluciona con voluntad. No, no, esto va de método. Esto va de método. De asumir que yo estoy aquí para equivocarme, que mi responsabilidad es aprender a analizar y a corregirlo, ¿sí? Y para eso, pues eso, intento fallo, analizo y veo que tengo que modificar y vuelvo a intentar y vuelvo al mismo proceso. Pues por ejemplo, esto es un patrón de pensamiento y de conducta que les tenemos que machacar, ¿sí? Eso es aprender a gestionar el error. ¿Vale? Ahí veis, ¿eh? Yo puedo fallar 1000 veces. Joder, tíos, ¿cómo? ¿Por medio de qué aprendo en la presión o el bote o la entrada por la izquierda? Porque pongo la atención en lo que me conviene. Si no pongo la atención y no analizo el fallo, es muy difícil que yo aprenda. Muy difícil. O voy a aprender a velocidad muy despacio, mucho más despacio de lo que podría, ¿vale? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas y de imágenes que son muy gráficas os pueden ayudar un montón, ¿vale? A regular las expectativas, pues esto es lo mismo. Y esto es verdad, estamos en un contexto cultural en el que yo siempre explico, lo que seguro que vais a hacer es fallar en el partido, en la competición. Y además esto tiene que ver con cómo gestiono mis fallos o los de mi compañero o los de mis deportistas, si yo soy el entrenador. Y si conectáis, sabéis que habréis tenido una mejor gestión en el momento en el que habéis aprendido a convivir con eso, a dejarlo ir, ¿sí? A seleccionar con qué tipos de errores sois más exigentes o no. ¿Vale? Pero este trabajo con ellos es aprender a gestionar el error, es aprender a normalizar que el error va a llegar. Yo tengo 10 años y lo normal es que falle. Y que cuando tenga 11, en esa misma acción, falle menos. Y con 12 menos. Y con 14 menos. ¿Vale? Pero lo normal es fallar. Y más cuando es un deporte encima de precisión o de posición, como este. Y que es tan complejo porque hay un montón de toma de decisiones. Ejemplo práctico de cambio de perspectiva. Este es uno. Esta es una ficha que yo la cogí copiada de una compañera, Alba, que trabaja en el Unicaja. No sé si sigue ahora, ¿vale? Pero ha estado muchos años, sí, pero esto es cambio de perspectiva. A enseñarle al deportista, al jugador, dónde está a veces y dónde sería recomendable estar. ¿Vale? Otro ejemplo que yo uso mucho, y de hecho creo que es el concepto que de manera informal yo más uso, el ejemplo de la Coca-Cola. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el error propio o de terceros? Que muchas veces lo que hacen es nos sacan de lo que deberíamos estar. Es decir, yo fallo una bandeja solo en el partido 1 contra 0 y lo que ocurre es que mi cuerpo se está moviendo a defender, pero mi mente está en otra cosa. ¿Sí? Pero estoy pensando en el fallo que acabo de cometer. No estoy pensando en que tengo que bajar a sprint porque si no estamos uno menos para defender y porque tienen ventaja y porque... No, estoy pensando en el fallo. A veces 3, 4 jugadas más. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo le explico esto con la Coca-Cola? Vale. Por la confianza. Guille, estás en el partido. El partido empieza a las 10. Y a las 10:15, ¿sí? Tú estás jugando y hay un parón porque ha habido una técnica y el árbitro está hablando con los entrenadores y hay como 1 minuto o 2 y tú vas a sacar de banda, eres tú el que va a sacar de banda. Yo llego por detrás, por el público, y como está así parado, digo, Guille, ¿qué tal? Oye, que he venido con tu familia, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Oye, vamos a echar una Coca-Cola. 10:15, ¿eh? Tú estás en medio del partido. Guille, ¿qué me dices? A ver, yo en ese momento no escucharía nada, vamos, de la tensión del partido y de todo. No sé si me escucha bien. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Ah, vale. Y vamos, en ese momento Me yo dirías que no. Igual ni como me jugador mirarías. en ese momento, evidentemente, sí, tengo que responder, le respondería que no, claro. Pero Vale, me vamos, o sea, respondes que no. Vale, vale, vale. Yo te hago la siguiente pregunta, Guille. ¿Qué es más importante, el baloncesto o tu familia y tu gente? no está claro. La familia. Vale, pues vente, vamos a echar la Coca-Cola. Sí, sí. ¿Te vienes? No. Nada, nada. Vale, pues oye, vale, vale, joder, pero ¿cuándo podemos echar la Coca-Cola? Pues después. Después. Pues este chantaje que yo hago, que es más importante la familia, esto es lo que intentan los fallos con nosotros. Reclaman nuestra atención y que les prestemos atención ahora. Pero que tenemos que enseñar al deportista o a nosotros mismos a que cada cosa en su momento. Las gafas de mosca después del partido. La Coca-Cola después del partido. Pensar en el fallo que acabo de cometer después del partido. Porque aquí van 40 minutos de juego y hay innumerable cantidad de acciones. Entonces, tengo que ir acción a acción, siguiente acción, siguiente acción. Por eso la importancia de la velocidad a la que paso a la siguiente acción. ¿Vale? Entonces, este ejemplo, por ejemplo, hay muchos deportistas que les hago llevarse una lata de Coca-Cola en la bolsa de competición. Esto les ayuda a conectar. Entonces, de 10 veces que antes se iban con el fallo, se van 5. Y en 5 son capaces de gestionarlo adecuadamente y pensar en la siguiente acción. Busca balón, tu sitio, ¿cuál es tu sitio? Con autodiálogo también. Sí, esto sería otro ejemplo. Esto lo he cogido, yo lo he puesto lo he plastificado, pero esto lo he cogido de Pep Mari, de un vídeo de Pep Mari, lo mismo. ¿Cuándo me pongo las gafas? Cuando se acerca la competición, yo necesito seguridad, necesito confianza, gafas rosas, conectar con todo aquello que me sale, con todo lo que me ha ido saliendo entrenando, ¿sí? Gafas negras después de la competición, ver lo que me ha salido bien, pero sobre todo, qué podía mejorar, qué cambiaría si volviera al partido. Esto lo podía haber hecho mejor, ¿sí? Y una vez que tengo esa información durante la semana, foco a eso, a mejorar, ¿vale? Otra manera de relacionarme con el error. Y esto sirve para... Yo a veces lo trabajo con aciertos y errores a la vez, ¿vale? Por no poner mucho foco en el error. Sobre todo con los 3 de arriba, ¿vale? O sea, no es con todas las a la vez. Aprender a clasificar el error. Yo, si puedo tener dolor de cabeza porque me han pegado un balonazo, porque estoy con gripe, porque me ha dado el sol, porque por algún otro tipo de problema. Y cada uno de ellos necesita una solución diferente. Entonces, los errores, en función del tipo de error, necesitan una solución diferente. Errores de precisión, tenemos que normalizarlos. Tenemos que darles más normalidad. ¿Vale? Porque son los más difíciles. Yo siempre lo explico con el mismo ejemplo. ¿Sabéis qué porcentaje tiene carry de triple? En general no llega al 50. Un 50 en triple para cualquiera está muy bien. Y 50 quiere decir que de 10 fallas 5, la mitad. De entrada fallas 5.
¿sí? Estoy poniendo una situación que es la más difícil en cuanto a precisión, ¿vale? Pero para acciones de precisión, ¿vale? Entonces, tenemos que ayudarles a entender, oye, en esta acción de precisión, en este fallo, ¿qué detalle puedo mejorar o tendría que haber hecho mejor? ¿Vale? Luego, errores de atención y de concentración que tienen que ver con la toma de decisiones. Igual la ejecución del tiro la ha hecho bien, pero he tirado un segundo tarde porque tenía el tiro libre hace un segundo y un segundo después ha llegado el defensa. ¿Vale? O un segundo después la acción igual era el pase. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ayudarles a tener claridad en cuál es el antecedente para tomar bien la decisión. Y los errores en los que hay que enseñarles a ser más exigentes son aquellos errores de esfuerzo, que tienen que ver con las actitudes. He fallado una entrada por la izquierda y no he bajado al 100% a defender. He tenido un tiro y me he quedado protestando al árbitro y no he seguido, ¿sí? He tenido 3 acciones en las que he tenido una actitud pues que no es la más adecuada, ¿sí? Y les ayudamos a trabajar, a clasificar, a relacionarse con el error, ¿vale? La frase de abajo es súper importante, ¿sí? ¿Por qué clasificarla? Porque no queremos que interpreten todos los errores de la misma manera y vayan añadiendo peso a su mochila. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos? 7 y 10. Bueno. Ya veis que todo esto está relacionado. Entonces, de la autoconfianza, la única parte teórica que vamos a poner es esta. ¿Sí? Importante, porque al final son conceptos que están ahí, pero que hay que matizarlos. El autoconcepto y la autoestima tiene que ver más, como pongo ahí, y tiene mucha influencia en lo que piensan los demás y con los refuerzos y el feedback que tengo de gente externa, ¿vale? Y la autoconfianza tiene que ver más con una tarea concreta. Por ejemplo, mi autoconfianza conduciendo el coche es alta. Mi autoconfianza montando a caballo es nula o muy baja. O conduciendo una moto de mucha cilindrada. O mi autoconfianza como árbitro a la hora de pitar sería más baja que como jugador o como entrenador. ¿Vale? Entonces, la autoconfianza tiene que ver con las competencias a la hora de desarrollar una tarea en concreto. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Si, por ejemplo, estos ejemplos humanizan y ayudan a los chicos y a los deportistas a entender que es normal que tengan épocas en las que tienen menos confianza. Lo que tienen que aprender es herramientas para trabajar y generar una mejor confianza, ¿vale? Aquí, esto de una compañera, bueno, aspectos que influyen en mi nivel de confianza. Luego vemos alguna herramienta. Mi historia de éxitos y fracasos. Por ejemplo, estoy en medio de un partido en el que me siento inseguro. Tengo que salir de ahí. Esto es como un boxeador que está en el ring. Tiene que salir en la esquina, que está arrinconado. Tiene que salir de ahí. Yo no puedo jugar bien si mi nivel de seguridad y confianza es bajo. ¿Vale? Voy a buscar en esa situación en la que yo me sienta inseguro, por ejemplo, subiendo el balón, he perdido 2 balones y tengo que conectar rápido con situaciones, con ese tipo de situaciones en las que yo haya tenido éxito. O sea, joder, que lo sé hacer. Ahora las últimas no me han salido bien, pero que lo sé hacer. Y solo tengo que conectar con eso, hacerlo con seguridad, con energía y teniendo claro el matiz que cambia la diferencia de, oye, menos botes, bote más fuerte, cambio de ritmo más intenso, ¿sí? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, tengo que conectar con eso, aquello que me dé seguridad para gestionarlo, ¿vale? Lo que decíamos antes, en mi confianza, las expectativas. Si yo tengo un nivel de expectativas alto de que tengo que ser siempre, por ejemplo, al jugador le cuesta entender que evidentemente yo salgo a jugar a hacerlo de 10, pero eso, Dios, ¿cuántas veces ocurre? 1 de cada 10. No es lo normal.
yo le tengo que regular las expectativas de que eso no es lo normal. De hecho, como entrenadores, ¿qué preferís? ¿Un jugador que un día te hace el 10 y otro día te hace el 2? ¿O un jugador que es capaz de darte 2 días el 6 y el 7? El entrenador lo que busca es alguien que le dé seguridad y confianza. Entonces, tenemos que enseñarle al deportista a rebajar a veces esas expectativas, a regular esas expectativas. Tío, que vas a fallar, ¿vale? Tú para adelante, ¿sí? Dificultades te vas a encontrar, aprende, aprende a cambiar de perspectiva, a buscar pensamientos que te ayuden a hacerlo mejor, ¿sí? Porque si no es, hostia, he fallado 2 triples, ya los he fallado, ya están sus expectativas en meterlo. Pues yo jugaba con un tío, Fernando Conde, ¿sí? Que él decía, mira, yo sé que de 10 meto mínimo 4. Con lo cual, si he empezado y he fallado 3, voy a seguir tirando. Porque sé que los voy a meter. Y si he metido los 3, voy a seguir tirando porque estoy... ¿Sí? Pero esto es un ejemplo, por ejemplo, de trabajo. Otra cosa es que sea adecuado o no a la toma de decisiones, ¿vale? Pero bueno. Súper importante en la autoconfianza. Lo que marca la diferencia es que el deportista perciba control. Y por eso decíamos lo de la historia de éxitos y de fracasos, y vamos a ver ahora herramientas que tienen que ver con eso. ¿Vale? Esos 3 aspectos diría que son los más importantes. Ahí había otros 2. La actuación del entrenador, por supuesto, que tiene mucha influencia en el nivel de confianza que tiene el deportista, y eso tenéis que personalizar, tenéis que saber qué necesita cada uno de mí para rendir. Rubén, perdona, creo que Iván quería decir algo. Sí. Yo quería preguntarte sobre las expectativas. El tener que trabajar con ellas y el intentar rebajarlas o gestionarlas, pues de cara, por ejemplo, para el partido, ¿valdría la pena el intentar eliminar o se podría hacer de alguna manera el ir sin expectativas? Es decir, voy a dar lo mejor de mí. Si se podría de alguna manera vale, voy pero sin expectativas directamente, no espero ganar este partido, perderlo, que gane por un triple, Sí. sino que Mira, sea ahí, esto va unido. Que yo tenga las expectativas muy altas no me ayuda a hacerlo mejor. De hecho, es al revés. Entonces, más que sin expectativas es, yo voy con toda mi energía a hacerlo de 10, pero que tengo que ser muy consciente de que yo, primero, de que lo que depende de mí no es lo normal acertar siempre y estar muy bien, y segundo, que voy a tener a alguien enfrente que me va a poner dificultades y que me va a plantear problemas y situaciones que yo voy a tener que ir solucionando. Entonces, yo me tengo que esperar dificultades en el partido, en la competición. Entonces, por ejemplo, eso que uníamos a veces en el curso con que yo me prepare cuáles son las 2 o 3 dificultades más probables que yo, por mi posición, por mi juego y contra quién juego, me puedo encontrar. Decía subiendo el balón ahora. Y ahí los bases rivales defienden muy bien a toda pista, y pues yo, una manera de prepararme y de gestionar esas expectativas es haber trabajado contra quién voy a jugar y qué problemas me van a plantear. Y si veo que eso no consigo hacerlo bien, ¿cómo voy a hacer para solucionar ese problema? Si me presionan muy bien y muy alto. Pues lo que he dicho antes, de cómo ganar espacio con cada bote, de ir rápido y en diagonal, de buscar pases, ¿sí? Pues eso sería una manera de gestionar esas expectativas. Entonces, eso que dices sería lo ideal, ¿sí? De ayudar a la gente a regular esas expectativas sin que sea incompatible con nosotros vamos a nuestro plan de partida e intentar hacerlo lo mejor posible. Y ojalá salga el 10, pero no es lo normal. ¿Sí? No sé si te contesto. Sí, te pillo perfecto, sí. Vale. Entonces eso, ¿sí? Autoconfianza, percepción de control y eficacia. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Vale? No tanto con hechos, sino más con palabras. Por ejemplo, por eso lo uno con el tema de objetivos. Si yo por medio de objetivos veo que los voy cumpliendo, y al final voy generando confianza, joder, de que esto me sale.
¿sí? Entonces, formas de trabajar la confianza, éxitos pasados, éxito en los entrenamientos, poner el foco en la habilidad o en el rendimiento, en lo que yo tengo que ejecutar, no en el resultado de la acción, ¿vale? En el tiro libre, sí, el tiro libre solo depende de mí, pero una acción de juego dinámica depende de lo que yo tengo que hacer, es decir, de mi habilidad, pero el resultado también se ve influenciado por la calidad de defensa del rival, por la decisión del árbitro o de mis compañeros, ¿vale? La forma física, y si yo estoy en buena forma física, yo me siento más seguro y con más confianza, ¿vale? La preparación mental, que es un poco lo que hemos ido hablando ahora, pues lo mismo, ¿vale? Pero bueno, este es un vídeo que podéis buscar de Chesco Spark, que está muy bien, para trabajar y explica muy bien el tema de generar confianza en los jugadores y en el equipo, ¿vale? Pero no lo pongo, que si no, aparte de que no sé si se verá bien, ¿vale? Entonces, esto, ¿sí? Tenemos que hacer comprender al jugador el concepto de que si duda y no ejecuta, está evitando conductas evitativas, con lo cual eso se le va a hacer más grande. Necesitamos que falle, que se atreva, porque con el fallo, como tenemos un método, va a ser capaz de ir avanzando más rápido y más despacio. Pero como dude y no actúe, estamos jodidos, ¿vale? Entonces, éxitos pasados, lo que os decía, pues una manera de escribir, oye, ¿cuáles son tus 5 cualidades deportivas como jugador? Y escribe 2 historias de éxito tuyas como jugador, una de toda tu vida y una de la última temporada. Puede ser un entrenamiento que hicieras muy bien. Escribe el qué y sobre todo el cómo lo hiciste tú. El cómo. ¿Qué has hecho tú para que estés tan orgulloso de eso te saliera tan bien? Por ejemplo, diario de éxitos, lo que os decía. Bueno, aquí es una forma tabla, pero me gusta más trabajarlo en modo diario, ¿sí? Tengo un jugador que necesito que coja confianza en una situación de juego. Oye, fulanito, cada día después del entrenamiento escribe 2 o 3 veces en las que esta situación te haya salido bien. ¿Y qué has hecho tú para que te saliera bien? ¿Qué marca la diferencia entre que salga bien y mal? Súper potente. Yo esta herramienta sí, la obligo, en realidad. Obligo que mínimo el deportista o el entrenador con el que trabajo la trabaje un mes. Porque el jugador se queda seguro con lo que tiene que mejorar, pero para ejecutar, para sacar un buen rendimiento de cada uno de ellos, necesitamos que se sientan seguros y para eso necesitamos que lo tengan trabajado. Y esto es trabajarlo, si no es muy difícil, ¿vale? Por medio de fichas o de dinámicas, ¿sí? Algo que simule pues una ficha tipo juegos de PlayStation, así que salga así con la foto y demás, o esta que hemos visto otras veces de que cada uno tenga la opinión, su propia opinión, la opinión de los compañeros y del cuerpo técnico de lo que hace bien y de algún punto de mejora, pero sobre todo de lo que hace bien. Súper potente también. Otra herramienta para regular y para trabajar la confianza, que tiene que ver también con la gestión del error y con la gestión emocional. Yo como deportista no puedo intentar el mismo tipo de acciones si tengo una buena confianza o no. Entendiendo esta escalera de 0 a 10, hay jugadores que fallan y vienen del fallo y encadenan fallos. Intentan acciones que requieren un nivel de seguridad alto, ¿no? Tenemos que aprender a enseñarles a ir arriba y abajo de la escalera. ¿Mi nivel de seguridad es 0? Pues tengo que empezar a centrarme en acciones que sean las más sencillas de todas. Decidme cuál me diríais. Imaginaros que yo soy jugador. ¿En qué primeras acciones, conductas me puedo centrar para pasar del 0 al 1 o al 2 de seguridad? ¿Qué diríais? ¿Puedes reformularlo de alguna manera? Es que no termino de entenderlo. Sí, yo soy un jugador, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es poner conductas abajo
las más sencillas de ejecutar y arriba las más complejas como jugador, ¿vale? Entonces, yo estoy jugando en medio del partido y tengo un nivel de confianza, por lo que sea, que estoy sin confianza, 0. Me tengo que empezar a centrar en acciones que me ayuden a ganar confianza. ¿Cuál sería la acción más sencilla para ganar confianza? La más sencilla dentro del juego. Salir a jugar en sí, el tener las ganas de ir a pista. Sí, pero yo ya estoy fuera, estoy jugando, estoy en la pista. Iván me ha sacado a pista, yo estoy en pista, llevo 3 minutos en pista. Mi confianza es 0, me intento evitar, pasar desapercibido, ¿sí? Y estoy en 0. La primera manera de llegar a una confianza de 1-2 es ayudar a un grupo, por ejemplo, por medio de la comunicación, hablar y correr, esforzarme. Quizá no en acciones de precisión, pero meter intensidad, por ejemplo. Si yo por lo menos encadeno acciones en las que en eso voy sumando al grupo, pues ya parto de un punto más alto. Y a partir de ahí, acciones fáciles. Oye, pues 0 riesgo en los pases. Busco acciones sencillas. Busco acciones en las que el pase llegue al compañero y no me arriesgo, aunque sea claro para el entrenador o para el compañero. ¿Sí? Y voy trabajando acciones de muy fáciles a más complejas. Y le enseño al jugador que tiene que identificar en qué punto está y en función de en qué escalón el tipo de actividad, de conductas que se tiene que centrar. Cuando ya estoy aquí y estoy más seguro, paso a poner foco en el siguiente tipo de acciones. ¿Sí? Y bueno, a ver, aquí podríamos estar simplemente con actividades de estas un montón. ¿Sí? Esta sería con más pequeños. A ver, ¿cuál intento? Esta, por ejemplo, suele funcionar. ¿Qué crees que diría de ti tu mejor amigo o tus compañeros de equipo? ¿Sí? Cuando veáis a alguien que no tiene confianza o que queréis trabajarlo. ¿Sí? Esa es una manera sencilla o vuestra. ¿Sí? Yo en el campo, ¿cómo me comportaría si tuviera una seguridad de 10? ¿Qué se vería desde fuera a nivel corporal? ¿Y qué se vería si voy con poca confianza? ¿Vale? Les estamos ayudando a trabajar y a identificar eso. Películas de éxito, lo que os decía, ayudarles a trabajar y a conectar mejores momentos deportivos o situaciones de éxito. ¿Vale, tío? Hostia, ¿cuántas veces has hecho bien esta acción entrando durante la semana últimamente? Que este compañero tuyo también te aprieta cuando subes el balón. ¿Sí? ¿Qué necesitas para hacerlo bien? Le ayudamos a conectar. ¿Vale? Entonces, pero eso, esta era la idea. Ya os digo, trabajos de maneras de trabajar la autoconfianza hay muchas, ¿vale? Pero creo que era importante y que es importante, primero, controlar conceptos de inteligencia emocional, porque al final la gestión del error de la autoconfianza tiene que ver con la gestión emocional y yo puedo tener muchas competencias y como no gestione bien las emociones, se me caen, ¿vale? Porque estamos continuamente en gestión emocional, en la competición o en el entrenamiento. ¿Vale? Entonces, creo que era importante hacer ese viaje por conceptos de inteligencia emocional y que mientras yo os fuera enseñando herramientas que yo aplico en consulta por mi trabajo, pero que intento que las apliquen los entrenadores, que son los que están en el día a día con el jugador y que pueden ir incorporando este tipo de herramientas para pues para eso, para ayudar al jugador a tener más seguridad, a gestionar mejor el error, incluso nosotros mismos. A mí me gusta trabajarlo con los entrenadores porque lo vivenciáis y después es una manera más fácil de que vosotros lo transmitáis y lo trabajéis con los deportistas, con los jugadores y con las jugadoras. ¿Vale? Entonces, bueno, era una manera, conectando ya para acabar con el principio, que es yo os traigo información y herramientas porque al final
de esto tenéis que invertir tiempo y tirar del hilo, con los condicionantes que podáis y cuando podáis, evidentemente. ¿Vale? Yo os diría que eligierais una cosa que podáis aplicar y ya está.